Hola y bienvenidos a tu primera misión casera. Lo que tienes que hacer hoy es hablar con papá o mamá o con un hermano o una hermana y preguntarles a ellos cuál es una historia favorita que a ellos les gusta leer contigo. Si es papá y mamá, pregúntale qué libro o qué historia te encanta leer conmigo. O a un hermano o una hermana le preguntas cuál es tu historia favorita, tu libro favorito que te gusta leer. Después, lo que quiero que hagan es que busquen ese libro, lo lean juntos. Si es un libro grande, quiero que lean una parte, un párrafo, un capítulo del el libro de la historia. Si es un libro entero, como el mío, que es corto y pequeño, como el Chapulín Colorado, quiero que lean el libro entero con papá y mamá. Claro, pudiera ser en inglés, pudiera ser en español. Si tienes un libro en español, sería estupendo. Si tu papá y mamá le gusta leer ese libro contigo porque tú lo estás leyendo a ellos en español y a ellos les gusta escucharlo, me encanta la idea. Si es un libro que ellos leen en inglés pero les gusta, está bien. Quiero que ellos te lean a ti ese libro o lean una parte del libro. ¿Por qué? ¿Qué quiero que hagan? Quiero que pienses en lo que hiciste ayer en la lección de Nearpod sobre el propósito del autor y la estructura del cuento. Lo que quiero que platiquen es, dile a papá y mamá que en español tenemos la letra pie, P-I-E-E. No es el pie de tu cuerpo, sino es el pie que significa P de propósito, I de informar, E de entretener y E de explicar. ¿Cuál fue el propósito que el autor tuvo al escribir esa historia que acabas de leer con tu papá y tu mamá? ¿Quiere persuadir la opinión de la persona que está leyendo? ¿Quiere informar acerca de un tema interesante? ¿Te quiere entretener con una historia de ficción, de mito, de aventura, de chistes? ¿O te quiere explicar? ¿Es un texto, es un libro para la televisión, o una receta familiar, que una receta para hacer algo, una comida que tal vez tu abuelita le enseñó a tu mamá o papá y ahora te lo están enseñando a ti? Bien, cuando hayan pensado y platicado acerca de cuál es el propósito del autor de esa historia que leíste con papá y mamá, quiero que piensen en la secuencia, en la estructura del cuento. Recuerda que la estructura del cuento dijimos que es la parte que habla del principio, del medio y del final de la historia. Pero claro, siempre no es así de fácil. Hay muchos eventos que pasan en el principio. Y utilizas palabras de transición como después, al segundo, de primero, al principio. Y luego en la sección del medio de la historia, aunque pasen muchos eventos en la historia, especialmente si es un cuento largo, se utilizan palabras como después, entonces, en el medio, sucedió, siguiente. Ok, esas son palabras de transición para la parte del medio. Y al final, siempre sabemos que es la parte de viaje al final de la historia y también pudieran pasar diferentes eventos. Cuando vas a hacer un resumen de lo que leíste al final, pudieras decir finalmente, en conclusión, en fin, ¿ok? La solución fue, esas son palabras de transición que te ayudan para describir el final de la historia. Vas a hacer la actividad con papá o mamá o con un hermano o una hermana. Luego, que ya lo hayan pensado, leído, pensado y hablado en grupo con tu papá y tu mamá, y si le ayudas a decir las palabras en español, sería excelente. O si tu hermano o hermana habla español, hablen y tengan la conversación en español juntos. Ahora, cuando ya tengas todas esas ideas y ya has hecho eso con tus familiares, quiero que hagas clic a la próxima diapositiva y ahí te voy a decir las instrucciones que tienes que hacer para escribir tu trabajo que acabas de hacer. Gracias por escuchar y te veo en un momento.